Buenos días. Hoy vamos a resolver los ejercicios 5 y 6 de la serie 5 de aldehídos y cetonas. Para eso necesitamos tener bien claros los conceptos de reactividad de alcoholes, reactividad de aldehídos y las reacciones de oxidación y reducción de los mismos. Así que les recomiendo primero ver esos videos y después hacer los ejercicios de la guía. Bien, veamos qué nos pide el problema 5. El problema 5 nos da una serie de condiciones de reacción y nos pide que digamos los productos. Para el ítem B y C nos piden los mecanismos y después nos hace una pregunta sobre la función del medio ácido. Vayamos por el ítem A. La formación del acetal en presencia de etanol y medio ácido que para dar este producto. Veamos el mecanismo de reacción, que si bien no me lo piden, lo podemos resolver. El primer paso es la activación del carbonilo, ya que el nucleófilo que estamos usando, el etanol, no es un nucleófilo fuerte. Entonces hay que favorecer la reacción usando un medio ácido, que lo que va a hacer es protonarme el oxígeno del carbonilo, donde hay una cierta resonancia, donde podemos plantear una estructura donde lo que tenemos en realidad es un carbocatión. Entonces, lo que me está diciendo esto es que la densidad de carga positiva sobre el carbono del carbonilo es mayor que cuando está desprotonado. Esta forma de resonancia no tiene el mismo peso que esta es la forma principal, pero me está dando una idea de que este carbono tiene mayor densidad de carga positiva. Este equilibrio está fuertemente desplazado hacia el carbonilo sin protonar, pero las pequeñas cantidades que pueda haber de carbonilo protonado es suficiente para que la reacción ocurra. Bien, veamos, una vez que tengo el carbonilo protonado, viene el ataque del nucleófilo, ahora a un electrófilo mucho más efectivo. Se adiciona el etanol a la molécula protonada para dar un hemiacetal. Acá es necesario desprotonar el producto de la adición, ya que nuestro nucleófilo es neutro. Bien, pero si estoy en exceso de etanol, lo que son condiciones normales, lo que puede ocurrir es que parte del oxidrilo del hemiacetal se protone, una parte muy chiquita, pero no importa, porque esa pequeña porción alcanza para que la reacción ocurra, que se convierta en agua como grupo saliente, que es mucho más fácil, me dé el carbocatión correspondiente. Este carbocatión está estabilizado por resonancia, ¿sí? Se recordarán de la clase de Leandro que esta es la forma más estable, con lo cual está muy estabilizado este carbocatión. Y nuevamente el ataque del nucleófilo al carbocatión para dar etanol, el acetal. Nuevamente es necesaria una reacción ácido-base. Bien, entonces, cuando yo veo este mecanismo completo, lo que puedo observar es que hay dos etapas. La adición al carbonilo del primer etanol y después una sustitución nucleofílica de CN1 para la adición del segundo molécula de etanol. Esta reacción es un equilibrio que en condiciones de reacción normales con exceso de etanol está desplazado completamente hacia productos, pero si yo cambio el pH del medio puedo recuperar el carbonilo inicial. Recuerden los acetales, ¿sí? Esta reacción se usa como reacción para grupo protector del carbonilo.
Acá nos recuerda cuál es la función del ácido. Si yo miro, el ácido que uso inicialmente es para activar el carbonilo. Y en las reacciones de ácido-base posteriores lo recupero, tanto en la primera etapa como en la segunda. Por lo tanto, el medio ácido es un catalizador. No es reactivo de la reacción porque lo recupero, no cambia el pH de la reacción, pero me acelera el mecanismo de reacción, ¿sí? Entonces, es un catalizador. Voy a cambiar un poco el orden y voy a ir al punto D, porque si miro la reacción es muy parecida, es nuevamente un carbonilo en presencia de un alcohol en exceso en medio ácido. La reacción que va a ocurrir es la misma, se va a formar el acetal, con la diferencia que ahora los alcoholes que van a estar formando el acetal son en realidad el mismo, ¿sí? Mi nucleófilo es divalente. Entonces, lo que va a ocurrir es que el segundo paso de adición o de sustitución del grupo oxidrilo lo va a hacer intramolecularmente. Y las reacciones, ya vimos en química inorgánica que las reacciones intramoleculares son más rápidas porque el nucleófilo está más cerca. Así que este mecanismo se los dejo para ustedes. Veamos el ítem B. El ítem B es nuevamente un aldehído, este es el benzaldehído, reaccionando con amoníaco. La reacción que vamos a esperar es una adición nucleofílica seguida por una condensación para dar la imina correspondiente. ¿Sí? Típica reacción de amoníaco o aminas primarias. Veamos el mecanismo de esta reacción. Como el amoníaco es un nucleófilo neutro, no muy efectivo, va a ser necesario primero activar el carbonilo, ¿sí? Entonces, el primer paso de reacción que vamos a tener es la presencia de un medio ácido para protonar el carbonilo para después el ataque del nucleófilo. Pero si yo pienso, la amina, el amoníaco, es una base, lo mismo que las aminas primarias, lo vamos a ver en unos días. Entonces, si yo estoy en medio ácido, ¿no se me va a protonar? Como vemos acá, el equilibrio de protonación del nucleófilo. Si yo tengo el aminomio o el amonio, no voy a tener un nucleófilo. Entonces, lo que se hace es buscar a qué pH esta reacción ocurre y donde ocurre con mayor rapidez, porque recordemos que la idea del ácido en el medio de reacción es para acelerar la reacción, y lo que se llega es que entre un pH de 4 y 5 tengo la máxima rapidez de reacción. ¿Qué quiere decir? Que a este pH, entre pH 4 y 5, voy a tener la cantidad suficiente del aldehído protonado para que la reacción ocurra más rápido, y voy a seguir teniendo la mayor cantidad posible del amoníaco sin protonar para que pueda atacar al aldehído protonado. Ninguno de los dos va a estar al 100%, pero el compromiso entre el nucleófilo protonado y el electrófilo protonado es máximo. Entonces, en estos casos donde voy a necesitar una condición antagónica a mi nucleófilo, lo que se hace es trabajar con pH de compromiso que se obtienen experimentalmente y que lo que buscan es eso, es mantener lo más posible la capacidad nucleofílica, pero al mismo tiempo generar una capacidad electrofílica lo mejor posible desde el lado del aldehído. Bien, entonces, volviendo. Tengo ya mi aldehído protonado y quiero ahora el ataque del amoníaco al carbonilo, ¿sí? Se va a abrir el carbonilo y me va a dar un oxidrilo, el amoníaco protonado, por lo tanto es necesario
que se vaya el protón y así obtener mi producto de reacción de adición. Si yo miro a este carbono que tengo acá yo puse este pH que puse acá, es el fenilo, que es el anillo aromático, ¿sí? Para no tener que escribir el anillo aromático cada vez. Lo que yo veo acá es un carbono unido a dos elementos muy electronegativos. Esto hace que este carbono esté muy inestable. Entonces lo que va a ocurrir en esta reacción es un segundo paso de eliminación donde el oxidrilo se va a protonar, se va a formar el carbocatión que nuevamente va a tener resonancia con una forma imina, ¿sí? Donde tengo un doble enlace carbono-nitrógeno, y luego va a eliminarse un hidrógeno, un protón en realidad, para obtener el compuesto neutro, ¿sí? Si yo miro la reacción, hubo una eliminación de agua neta. Entonces esta reacción es una condensación, ¿sí? El neto de la reacción. Las iminas son muy utilizadas también como grupo protector y aparte como intermediario de otras reacciones, como ya vimos en el video de la explicación de Leandro. Esta reacción es necesario llevarla a cabo en pH de compromiso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del ácido en esta reacción? Si bien no me la pide, pero es importante recordarlo, es como catalizador. En el ítem C lo que tenemos es la reacción de un aldehído con cianuro en presencia de cianuro de hidrógeno para dar la reacción de adición de cianuro al carbonilo, que es como producto una cianohidrina. El mecanismo de reacción es inicialmente el ataque de cianuro sobre el carbonilo. Acá no hay activación, ya que el cianuro es un nucleófilo fuerte, entonces puede atacar directamente. Se forma un alcóxido que luego, en presencia de cianuro de hidrógeno, puede protonarse para dar la cianohidrina. Las cianohidrinas son productos muy utilizados en la síntesis como intermediarios para otras reacciones y es una reacción sencilla, no necesita catálisis ácida, pero puede ocurrir, pero no es necesario. El ítem D ya lo hemos visto, entonces podemos ir ahora al problema 6. El problema 6 me dicen que yo tengo dos reactivos, el butiraldehído o butanal y la cicloxanona, y tengo distintos medios de reacción. Bisulfito de sodio, amoníaco, etanol y ácido sulfúrico, borhidruro en etanol, óxido crómico en piridina y diclorometano, y el reactivo de Tollens, que es el diamín plata en medio básico. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo serían las distintas reacciones frente a un aldehído o una cetona. Bien, en el primer caso tenemos... ¿Qué es eso de abajo? Perdón, esto no va. En el primer caso tenemos al butiraldehído en medio de bisulfito, va a reaccionar para dar la adición. Este producto es un sulfonato y va a precipitar, ¿sí? Pues fíjense que iónico. En el caso de la cicloxanona, la reacción no va a ocurrir, acá son 3, la reacción no va a ocurrir porque está muy impedida. Entonces,
yo podría diferenciar estas dos moléculas, estos dos compuestos, porque uno va a dar positivo al ensayo de bisulfito y el otro no. ¿Sí? Nuevamente, estas reacciones después pueden usarse como intermediarios, pero no se utiliza actualmente para fines sintéticos, sino que generalmente se utiliza para ensayos para determinar la naturaleza del compuesto que tengo. En el ítem B lo que hacía era ponerlo en amoníaco en medio ácido, que ya vimos en el ejercicio anterior que lo que va a dar son las iminas, por lo tanto en ambos casos voy a ver reacción. El ítem C me hablaba de etanol en medio ácido, tanto para los aldehídos como para las cetonas se va a formar el acetal, ¿sí? Con lo cual no voy a notar diferencia de reactividad entre ambos casos. En el ítem D me pedían que vea la reacción con el borohidruro, que ya vimos que es un reductor, que no lo podemos poner en agua, por lo tanto trabajamos en etanol, ¿sí? Y va a reducir indistintamente aldehídos y cetonas a alcoholes. El ítem E me habla de óxido crómico en piridina y diclorometano. Si ustedes recuerdan, estas son las condiciones de PCC. Entonces, son condiciones anhidras, donde si bien yo tengo un alcohol primario, va a reaccionar al aldehído, no va a seguir reaccionando. Acá, como no tengo agua, no se va a formar el hidrato y la reacción no va a seguir ocurriendo. Por lo tanto, por más que yo tenga un aldehído que es oxidable, no va a ocurrir reacción. En el caso de la acetona, no es oxidable, por lo tanto no va a ocurrir reacción en ningún medio oxidante. Si yo acá, en vez de tener las condiciones del PCC, hubiera tenido las condiciones del reactivo de Jones, tampoco vería reacción. ¿Sí? En el ítem F, la idea del reactivo del ensayo de Tollens, lo que también es un medio oxidante suave, que puede oxidar aldehídos a ácidos carboxílicos, pero no puede oxidar cetonas. Por lo tanto, en el butiraldehído o butanal voy a ver reacción y en la ciclohexanona no. Si esto se hace en condiciones de trabajo controladas, donde se calienta suavemente, voy a poder ver la formación del espejo de plata, como se ve acá. ¿Sí? En la ciclohexanona no voy a ver cambios y en el butaraldehído voy a ver la formación del espejo. Bien, entonces, ¿cuáles son las diferencias en el E y en el F? En el E, el butanal sí se podía oxidar, solo que no en esas condiciones. ¿Sí? Acá hay que tener mucho cuidado que las condiciones que me planteaban no son condiciones de Jones. El oxidante es el mismo, es óxido crómico, ¿sí? La diferencia es que como estoy en medio anhidro, no se me forma el hidrato, entonces no puede seguir oxidándose el aldehído. En cambio la ciclohexanona no se puede oxidar. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier consulta, estamos acá.